Muy buenas tardes, amigos de Punto de Encuentro Numismático y de toda Guatemala. Para nosotros es un gusto poder iniciar con esta serie de programas, de entrevistas a diferentes personalidades del ámbito numismático. Cabe mencionar que este proyecto pues está dando inicio y queremos con ello pues presentar diferentes temas, eh, que nos acompañen también personalidades tanto de acá del país como de fuera del país. Y pues para esta semana que en el grupo de Punto de Encuentro se tocaron las fichas de finca, para mí es un gusto presentar a nuestro invitado de esta tarde, con el cual pues vamos a dar inicio y voy a dejarle un pequeño espacio para que él se pueda presentar y desde ya le agradezco mucho el espacio que nos hace. Detrás de cámara pues estábamos platicando un poquito de todo lo que nos costó poder estar hoy aquí sentados, pero en el nombre de Dios esperamos que sea de bien para la comunidad numismática. Así que le cedo el tiempo a nuestro invitado para que se pueda presentar y posteriormente vamos a tener un cruce ahí de palabras. Muy buenas tardes, mucho gusto José y gracias por la invitación. Les cuento que soy coleccionista de fichas de finca, mi nombre es Selvin López, soy de Cobán, Alta Verapaz. Mi rollo es más que todo coleccionar fichas de finca y más que todo de las regiones de las Verapaces. Tengo aproximadamente unos 30 años en estar coleccionando fichas de finca y pues ahí vamos a tratar de compartir lo poco que sabemos y algo sobre la colección. Gracias, Elvin. Entonces, agradecemos el espacio que nos hace para poder estarnos acá. Yo quisiera hacerle, antes de empezar y de cederle el espacio completo para que usted nos pueda hablar sobre lo que es un experto, ¿verdad? Las fichas de finca de las Verapaces. Pues tenemos aquí unas pequeñas preguntas. Antes de empezar, quisiéramos que usted nos comentara cómo comenzó en esto del coleccionismo. Perdón, José, no lo escuché. Que si nos puede comentar cómo comenzó en este ámbito. Bueno. Eh, yo me empecé a coleccionar de una forma, por un trabajo de la escuela, desde primaria. Antes en las escuelas nos dejaban empezar a coleccionar, que nos pedían colección de estampas, colección de monedas, y ahí hace más o menos unos 30 años fue que yo empecé a coleccionar las monedas. Empecé a nivel mundial, después me pasé solo a nivel guatemalteco, y por último ya me quedé únicamente con fichas de finca, pero exclusivamente las fichas de finca de las Verapaces. Tratando de reducir un poco más el círculo para poder Claro, completar la colección. claro, dentro de toda su colección, ¿tiene alguna pieza en especial que es su favorita? Dentro de la colección tengo una gran ventaja, primero que son solo de las Verapaces, y yo soy de aquí de Cobán, me gustan todas, pero en especial hay una, que es la ficha de la finca de las Victorias. Vivo aproximadamente a, ¿qué? 300 metros de la finca, donde fue la finca. Lo que actualmente ahora es el Parque Nacional Las Victorias. Algo que hay que resaltar de esa finca fue que fue en uno de los primeros lugares que ensayaron la siembra del café aquí en Alta Verapaz. Entonces tiene un valor extra, tiene un valor sentimental, y uno muchas veces la puede ver, no tiene una gran belleza por el diseño o algo, sino que es algo afectivo que tiene ahí. Excelente. Dentro de su colección, ¿cuál catalogaría usted como la pieza más difícil? La que más le ha costado. La pieza más difícil de su colección, ¿cuál es? Tal vez la ficha o la pieza más difícil, en mi caso, le podría decir que es la que yo no tengo. Hay algunas piezas, como le digo, ya tengo 30 años de estar juntando, y hay piezas que nunca las he logrado ver en físico. Eh, Definitivamente hay piezas que son bastante difíciles, porque se conocen una o dos piezas hasta el momento,
pero en mi caso yo podría decir que la pieza más difícil hasta el momento es la que yo no tengo, y hay amigos que las tienen y son piezas bastante bonitas, ¿no? Excelente. Y para ir culminando esta pequeña introducción, ¿qué consejo le daría usted a todos aquellos que están iniciando a coleccionar específicamente fichas de finca? Yo he escuchado que hay gente que dice, no, yo a fichas de finca no me meto porque nunca se acaba, dicen, son más de 5,000. Entonces, pero les llama la atención. Entonces, quizá, ¿cuál sería el consejo que usted les da a todos aquellos que quieren empezar a coleccionar fichas de finca? Pues yo pensaría que una estrategia que utilicé fue reducir la región. No lo hice a nivel nacional, sino que lo hice a nivel departamental, a nivel regional. En este caso yo colecciono de las Verapaces, pero es algo efectivo porque yo soy de acá. En este caso yo podría decir, pues alguien que quiera coleccionar, que empiece coleccionando de su región, va a decir un ejemplo, agarrar únicamente solo de Izabal, solo de Chiquimula, aunque también son piezas bastante difíciles, y comprender que uno también no va a llegar a tener todas las piezas en cierto momento, pero empezar a adquirirlas, pero también empezar a investigar un poco para saber qué fincas son las que hubieron en la región, y comprender que cuando uno va a coleccionar, no perder los estribos y empezar a comprar piezas demasiado caras. Hay piezas que uno puede empezar a coleccionar de una forma entre los límites, y comprender que eso del coleccionismo debe ser algo sano, comprender que debemos de coleccionar sin perder la dimensión que este es un hobby, es un pasatiempo, ¿no? Excelente. Y por último, ya que habló de el aspecto pues económico, más o menos en cuánto está el rango. Sabemos que los precios en numismática son muy difíciles de encasillar, pero el rango más o menos en los que se encuentran las fichas de finca. Bueno, por lo menos aquí en la región yo podría decir que posiblemente los lleguen a conseguir entre 100 y 250 quetzales, aunque hay algunas piezas que son bastante difíciles y alcanzan un poco otros valores, ¿no? Pero entonces eso va a depender de qué nivel queremos llevar la colección. Y también va a depender acordémonos que en este caso va a depender dónde las vayamos a conseguir. Porque uno muchas veces puede conseguirlas con alguien que se dedica a comercializar fichas, o en algunos casos las podemos conseguir en las fuentes primarias, que serían las mismas fincas donde muchas veces salen gratis o pagando un valor únicamente simbólico, ¿no? Excelente. Entonces ahora es el momento cumbre de nuestra entrevista, en el cual pues se le da un tiempo para que usted nos pueda comentar y hablarnos un poquito de lo que son las fichas de finca, específicamente de las Verapaces. Y para mí va a ser un gusto pues cederle este espacio para que nos pueda platicar sobre las fichas de finca. Así que el tiempo es para usted. Ahora en pantalla me confirma si ven nuestra diapositiva. Correcto. Ahí estamos entonces. Muchas gracias. Pues como les decía, yo colecciono sobre fichas de finca de las Verapaces. Ahí les dejo algo a ustedes que, digamos, ¿qué son las fichas de finca? Lo primero, que las fichas de finca son una especie de monedas que se emitían de parte de los propietarios de las empresas que estaban relacionadas con la producción de café y otras actividades. Un ejemplo, el transporte del mismo producto. En otros casos habían algunas fichas que se emitían también por algunas otras empresas, como un ejemplo mencionarles algo sobre una minería, o también estaban sobre los almacenes o algunos clubes. Los finqueros en realidad hicieron esto por necesidad, porque no habían monedas oficiales de poca denominación o de baja denominación para hacer el pago de la mano de obra que se necesitaba a la hora de trabajar en las fincas. ¿Cuál es la relación que se tiene entre las fichas y las fincas? Es algo que en realidad lo utilizaron como un control de producción, pero al mismo tiempo lo utilizaron como pago de mano de obra,
principalmente la mano de obra indígena, que era la que utilizaban para la cosecha del café. Algo que hay que resaltar en esto es que los finqueros siempre utilizaron estas fichas con el objetivo de llevar un inventario de su producción, pero también de una forma de coartar la libertad de los trabajadores, ya que con esto ellos no podían ahorrar este dinero, ellos no podían salir y comprar en otros edificios o en otras fincas. En realidad, hubieron muchos factores que impulsaron la acuñación de fichas particulares. ¿Qué fue lo que... Primero, las grandes distancias. Cobán estamos más o menos a 210 kilómetros de la ciudad capital. Estamos hablando de 4 horas de camino ahora, así como están las carreteras. Imaginemos antes entonces cuánto tiempo se llevaban para la capital, que era donde estaban los bancos. Estamos hablando que algo de la historia menciona que muchas veces se llevaban hasta 3 días para llegar a la capital por vía Salamá, y todavía lo hacían el camino en bestias. Entonces, imaginemos ahora a cuánto tiempo están las fincas de aquí de Cobán. Entonces, eso fue lo que impulsó, fue algo de lo que impulsó el uso de las fichas de finca. Segundo, era que no habían monedas de baja denominación y se necesitaba demasiado efectivo para poder hacer esos pagos. Tercero, fue también la misma idea que ellos tenían de aprovechar al máximo los trabajadores. En este caso, venían los finqueros le pagaban a los trabajadores con las fichas, y los trabajadores tenían que gastar las fichas dentro de la misma finca, comprando en las tiendas de ellos. Quiere decir que esto era un negocio redondo. Mayormente porque vendían algunos recursos de consumo primario, ¿no? ¿Dónde se acuñaron estas fichas? Muchas fichas se acuñaron de forma artesanal dentro de la misma finca. Algunas otras fichas ya un poco, ya se podría decir con un poco más de tecnología, ya las acuñaron en la Casa de la Moneda en la capital. Otras las acuñaban en casas de las monedas en el extranjero, o algunas casas particulares que se dedicaban a acuñar fichas de finca específicamente. En este caso tenemos algunas fichas que se han encontrado, que fueron hechas en los Estados Unidos, algunas que se encontraron que fueron hechas en casas de la moneda en Alemania. En realidad, estos personajes lo hicieron con el afán de poder manejar de una manera más eficiente lo que era la economía, o mayormente su economía dentro de las fincas. Algo que, digamos, ellos pretendían con esto era que el colono o el trabajador o el cortador de café no pudiera ahorrar sus ingresos, que no pudiera buscar una mejor condición. ¿Por qué se dice esto? Porque en un caso, la ficha particular de una finca no la recibían en otras fincas. No se podían ahorrar, no se podían decir un trabajador, bueno, yo ya tengo tantas fichas y me voy a ir y voy a ir a comprar una propiedad, porque en realidad esas fichas no tenían valor. Primero se pretendía que dentro de la finca, cada cierto tiempo se cambiaran las fichas de finca por moneda nacional, o sea que sí tuviera valor económico, ¿no? En esta fotografía podemos ver muchas veces, esta es una fotografía encontrada aquí en Alta Verapaz, donde en realidad las condiciones de los trabajadores eran bastante precarias, ¿no? Esta también es de la región, se puede ver que ahí hay una señora con el traje típico de aquí de las Verapaces, que sería el corte y el huipil, y se mira un niño en la pobreza que se vivía, ¿no?
muchas fincas de estas fueron fundadas o mayormente, la mayoría fueron fundadas por extranjeros. Dentro de esos extranjeros están los alemanes, hay suizos, hay algunos chilenos, hay algunos italianos. Y también para tomar tener una idea de qué tan grande eran estos tipos de fincas. En este caso, ahí está proyectada una acción del ferrocarril Verapaz. Este ferrocarril fue fundado, esta asociación, esta compañía del ferrocarril Verapaz, por alemanes, dueños de fincas, que ellos lo hacían con dos objetivos. Primero, le vendieron la idea al gobierno que era para desarrollar al país o la región, pero en realidad ellos lo que estaban buscando era una forma de poder sacar su producto de aquí de la región para llevarlo vía Polochic a Izabal para poder subirlos a los barcos y poder exportarlo, ¿no? Ellos en realidad, los finqueros, sí utilizaban el dinero o la moneda internacional, en este caso que eran los marcos alemanes o en este caso también los quetzales, para poder utilizarlos para sus gastos, ¿no? Este ferrocarril funcionó ahí en el área del Polochic, llegaba hasta el área de Papaljá, de La Tinta, hasta lo que se conoce ahora como Panzós, ¿no? Después fue expropiado por el gobierno y lastimosamente ya quedan muy pocos vestigios de este ferrocarril. Antes de que se tuviera el transporte del ferrocarril, el producto, que en este caso era el café, se transportaba en carros o en carretas jaladas por bueyes. Entonces hay que considerar que ellos en realidad estaban buscando, es cierto, el desarrollo de la región, pero también estaban buscando el beneficio propio, ¿no? Dentro de las personas o los finqueros aquí reconocidos en Alta Verapaz estaban los Zapper. En este caso estaba Ricardo Zapper, que fue uno de los finqueros, de uno de los mayores finqueros con éxito aquí en la región. Todavía se escucha mucho la familia Zapper. Ellos fueron dueños de bastantes fincas. Utilizaron también lo que fue la ficha de finca, que estaban acuñadas, en este caso con el nombre, con su inicial y su apellido. En este caso podemos encontrar que estaba la R, que era de Ricardo Zapper Cobán, con un valor facial de medio con el año de 1898. Se han encontrado varias fichas de ellos. No se ha tenido exactamente, como eran demasiadas fincas las que tenían, no se puede decir que hayan sido de una finca exacta las fichas, ¿no? Tenemos estas nuevamente, únicamente cambia si ustedes se dan cuenta, cambia el diseño. Y en este caso, también el año donde se mandaron a acuñar, que había sido en 1906. En este caso también tenemos las fichas de Ernesto Marroquín, que eran las plantaciones de Alta Verapaz. En este caso, Ernesto Marroquín, vale resaltar que fue un agrimensor que se dedicó a medir fincas y terrenos aquí en Alta Verapaz. Fue dueño de varias propiedades y aparece en registro de varias fincas a nombre de él. Luego tenemos a Edwin Paul Dieseldorf, y en este caso la familia Dieseldorf todavía sigue sonando por acá. Actualmente todavía se sigue produciendo el café Dieseldorf, que es de muy buena calidad. Él también fue uno de los primeros en tener fincas aquí en Alta Verapaz. Tenemos, vale resaltar también que hay que distinguir que hay fichas de diferentes materiales. Y en este caso también están las fincas de Edwin Paul Dieseldorf, que es EP Dieseldorf, o muchas veces uno únicamente va a encontrar la contramarca
o las iniciales de EPD. Tenemos la finca también de los Düsseldorf, que fue la finca Seacté, cabalmente lo que hablábamos de las iniciales. Las iniciales en la anterior, disculpe. En la anterior, cabal, las iniciales de EPD, que sería de Edwin Paul Düsseldorf, que era una ficha que de primero fue fue hecha a nombre de la finca Seacté y también la ficha de Chamcarrael. Y después eran validadas con las iniciales de los finqueros muchas veces o alguna marca en especial. Tenemos a William Anton Düsseldorf. Es de mencionar, este señor fue el gerente de la compañía de ferrocarriles de Verapaz. Dentro de la parte de la colección también buscamos algo aparte de buscar algo de la historia, algo que identifique a los que fueron propietarios o los que son parte de esta historia, y en este caso esa era la firma original de William Anton Düsseldorf. En la ficha ustedes van a encontrar que únicamente van a encontrar las iniciales de WAD, que era William Anton Düsseldorf. En la anterior, por favor, les comento, este señor William Anton Düsseldorf está enterrado aquí en el Cementerio Nacional de Cobán, Alta Verapaz. Hemos tratado de ir buscando de cuándo fue su nacimiento, cuáles fueron las razones de su muerte y dónde están enterrados. Es como parte de ir complementando la historia, ¿no? Tenemos también a Francisco Matis. En este caso quiero que pongamos algo de atención, y en este caso los valores faciales que tienen las fichas. En este caso podemos ver que las medidas son 2 cajones, un día y una tarea. En este caso, algo que todavía está en incógnita eran 2 cajones de café, sí, pero ¿de qué medida eran los cajones? ¿De qué profundidad? ¿Ah? Un día, sí, un día de trabajo, pero ¿de qué horario? De 7 a 4, de 7 a 3, no se tenían medidas exactas, ¿va? Ahora también la tarea. En este caso, actualmente aquí en Alta Verapaz se conoce la tarea, lo que es una tarea es como decir, la limpia por tarea es de una cuerda, y una cuerda mide 21 metros, 21 por 21, o sea, 441 metros cuadrados. Sí, pero en ese tiempo no se sabía cuánto. ¿Será que no eran medidas con hule? ¿Ya? No se sabía exactamente las medidas, ¿no? Por favor. Algo importante es que la mayor parte de fichas de finca de las Verapaces dice el nombre del dueño, o muchas veces el apellido, dice dónde están ubicadas, y en este caso es una ficha bonita porque dice también el país al donde correspondía este departamento, ¿no? Tenemos a James Frederick Stark. En este caso, esta persona, James Frederick Stark, es bastante importante porque la finca en sí queda aquí dentro de Cobán, se puede decir, ya quedó dentro del casco urbano, que es la finca Sachamach, que estamos hablando que es, para los que conocen Cobán, es donde está ubicada la Universidad de San Carlos. Estamos hablando que del centro de Cobán estamos a 5 minutos de donde está esta finca. Ellos manejaron también su ficha particular, y en este caso decía exactamente el nombre de la finca, que era Sachamach, y el valor facial de medio. Lo único que no indica es medio qué, medio cajón, media tarea, medio saco, medio sueldo, medio día, pero eso es parte de. Tenemos también una ficha que comparte el diseño, aunque no es de la misma finca. Y la anterior era Sachamach y esta es Chirreomach. Y por eso podemos ir deduciendo que se hayan mandado a hacer a la misma casa de acuñación, ¿ya? Pero no eran de los mismos dueños. Esta queda, pongámosle Sachamach, queda al oeste, y Chirreomach
quedaría hacia el sur de Cobán. Luego tenemos la finca de Víctor Bellman. Las fichas de Víctor Bellman todavía se siguen conservando algunas fincas en la familia de ellos. Es una ficha bonita donde dice B. Bellman, Cobán, Guatemala. Pero cabe resaltar acá que dice fincas Yashbats u Chitoc. Y en ese caso lo podemos tomar como un error de escritura, porque tendría que decir finca Yashbats y Chitoc. Pero en Alemania se utiliza el U en vez de la I. Entonces podríamos deducir que esta ficha fue mandada a hacer a alguna casa de acuñación en Alemania. También en este caso podemos ver que hay otros valores que ya se refieren a los reales. En esta sigue siendo de la misma familia, solo que es Yashbats y Camcal. Ahí sí estamos utilizando, y esta se presume que haya sido hecha aquí en la Casa de la Moneda en Guatemala. Y volvemos nuevamente que el valor facial dice un cajón. Tenemos a Augusto Henrich, que fue dueño de la finca Samac. Está ubicada de aquí de Cobán, del centro de Cobán, buscando el oeste, donde se tiene la finca de Samac. Estamos hablando que así caminando, estamos hablando aproximadamente a 2 horas de Cobán. En vehículo ya estamos hablando de una media hora, ¿no? Esta es la fotografía, la primera fotografía era de la casa patronal, donde está Augusto con su esposa Ana. Estamos hablando que esa casa patronal fue más o menos esa fotografía en 1890 y algo, mientras que la fotografía de abajo, estamos hablando que esa fotografía fue todavía tomada ahorita en el 2000, hace 18 años, hace 20 años, pero todavía existía la casa. Y si ustedes se dan cuenta, todavía la arquitectura ahí se mantiene. Tenemos la fotografía de la ficha, que es Samac, contramarcada, pero al reverso dice A, que es de Augusto Henrich y compañía, que en este caso uno de los socios de él fue Augusto Düsseldorf. Luego tenemos a Pablo Francisco Ligorría Guerra, que él fue dueño de la finca Sajalal. En este caso, esta finca queda en San Pedro Carchá. Tenemos nosotros aquí, tratamos de conseguir todavía alguna fotografía del plano de Sajalal. En este caso la encontramos, pero todavía que era un dueño antes que este señor, pero encontramos el plano. Queda en San Pedro Carchá. Y en este caso podemos ver que dice P. Ligorría, que es de Pablo Ligorría, y la ubicación ellos lo ponen en Cobán. En realidad no es en Cobán, es en Alta Verapaz, en San Pedro Carchá. Pero es como decir muchas veces, vos, ¿y a dónde vas a ir? A Cobán. Es difícil que alguien mencione, voy a ir a Alta Verapaz, ¿no? ¿Ya? Y está contramarcada, o más bien está tachada el nombre de Sajalal. Luego tenemos las fichas de la compañía Chamá. La compañía Chamá, el primer dueño fue un norteamericano y luego fue este señor Jorge H. Garrido. ¿En qué nos basamos para decir que después fue de él? Porque está contramarcada en donde está el valor facial de JJ, que eran las iniciales de Jorge Garrido. Luego tenemos la finca Magdalena. La finca Magdalena ya es parte del casco urbano, es donde actualmente se encuentra ahorita lo que es la Plaza Magdalena. Esta finca primero fue de un inglés, que fue de un inglés, y después fue de un alemán, y después ya se convirtió parte
de los actuales propietarios. Esta finca, ahí la mantenían, y en este caso, como les digo, ya es parte del casco urbano. El primer dueño fue Henry Scott, que ahí aparece su inicial H. Scott, que era un inglés. Luego se tiene el dueño contramarcado, que es Christ, que fue José Christ, el dueño. Y luego, últimamente, se ha tenido también que esa ficha la utilizaron también en lo que es Chivencorral. Por eso era que estaba contramarcada como MT, que era de Mauricio Tome. Hay algunas fichas que utilizaron monedas, que las validaron como fichas, que eran monedas, que las contramarcaron para usarlas en el pago de jornales en fincas. En este caso, únicamente el apellido. Kensen Champaney. En este caso, tenemos a la persona aquí, al dueño que fue dueño de la finca, con algunos, suponemos que con algunos familiares, con la firma de él. Este señor tuvo fincas en lo que fue en el área de Senaú, específicamente la finca Cepacuté, que tenían de varios valores faciales, ¿no? En este caso sería la de medio, tenían de 1 y tenían de 2. Tenemos los hermanos Fickerfors, Ricardo y Hugo, que fueron los dueños de la finca Trece Aguas. Queda también en Senaú. Cabe resaltar que en el caso de la ficha de A2 fue resellada en el anverso con una R, que era una finca que se llamaba Rubelsul, que también ellos eran los dueños. Entonces la utilizaron para validarla, para poderla utilizar también en su otra finca, que era un anexo de la finca Trece Aguas. Se tiene también una de las fincas que fue Nueva Venecia, uno de los diseños más bonitos, pienso yo, que de aquí de Alta Verapaz, que si nos damos cuenta, ahí dice Fecit Omnia Labor, donde en realidad ellos lo escribieron en latín. Miramos ahí que dice que todo con esfuerzo en la labor se puede, pero si ustedes se dan cuenta, aquí también hay un error de escritura, donde dice propiedad, no dice propiedad. Algo que nos cabe que no fue hecho aquí en Guatemala. Y tiene una contramarca para haberlo utilizado en otra finca, que en este caso puede ser que haya sido utilizada en una finca que fue Yachbats, porque BC era la inicial de Bertilia Chavarría, que fue la dueña de Julio Cordón, que fue el primer dueño de la finca Yachbats. Los hermanos Sterkel, en este caso los hermanos Julio y Emilio, ellos fueron los dueños de algunas fincas aquí en Alta Verapaz. Para mencionarles algunas, están la finca Coyocté, si miramos en la fotografía de arriba, son fichas mandadas a hacer con un poco más de delicadeza, se supone que en una casa acuñadora, y en la de abajo, que ya es más artesanal. En la primera dice Coyocté y en la de abajo dice Coyauté, ¿ya? También se tiene ya, hay algunas fichas de estos mismos hermanos, que fue la finca de la Esperanza, que también aparece como finca de los hermanos Sterkel. Esa finca queda en San Miguel Tucurú. La finca de Julio Rossignol, cabe resaltar acá que Julio Rossignol fue un francés que vino a Guatemala con los primeros extranjeros que vinieron. Cabe mencionar que esta finca, todavía la casa patronal está, es donde está el Parque Las Victorias, Parque Nacional Las Victorias. Al principio esta finca se llamó Cafetal de Nuestra Señora de las Victorias, Cobán. Ahí fue donde se experimentó las primeras veces el cultivo del café. Cabe resaltar que Julio Rossignol pasó también aparte de la historia porque fue el que tuvo que ver en el diseño del Parque Concordia en la capital. Fue docente en la Universidad de San Carlos a sus inicios. Y entonces, atrás de cada pieza de las fichas de finca hay una gran historia y que
que es la parte interesante de poder juntar todas estas piezas, ¿no? Tenemos también las fincas tenemos una finca que fue de Federico Gerlach, en este caso fue Cerquiché. En este caso podemos ver que hay algunas fichas fueron hechas en bronce, y en este caso también puse una fotografía porque también hay una versión o una variante que está hecha en cobre. Cerquiché queda en Senaú. Tenemos la finca de Pablo Salle, o la ficha de Pablo Salle. Pablo Salle tuvo fincas en Senaú, que en Senaú podemos mencionar que fue la finca Seamay, está al entrar a Senaú. Tenemos una que también es la otra finca que fue El Arenal, que posiblemente hayan utilizado esta ficha en las dos fincas, está hecha en bronce. Andrés Tarot, en este caso fue un francés, que él tuvo propiedades en Baja Verapaz, específicamente en Purulá, que fue la finca de Sibijá. Se encontró esta pieza, es una pieza bien sencilla, pero bastante bonita, ¿no? Aquí está Euge Tarot, que fue un tío de Andrés Tarot. Está exactamente sobre un saco de café, donde más o menos dice que eran cosechas entre 1914 y 1915. Cabe poner atención en las iniciales que está en el saco, que es AT, que es de Andrés Tarot en Sibijá. Luego tenemos las fichas con una T, que es la inicial de Roberto Tome, que ellos tuvieron fincas en Alta y Baja Verapaz. Tenemos algunas fotografías también aquí en este caso de la finca Sasís. Les cuento que últimamente he encontrado yo algunas otras fichas de estas de la finca Sasís. Encontré las piezas y las pude adquirir, y encontré que fueron de diferentes dueños. Este material fue de Cuproní, que estaba hecha la ficha. Tenemos después otra ficha que fue utilizada en una finca que antes era la Hacienda San Jerónimo. Cabe mencionar acá algo muy importante. Esta Hacienda San Jerónimo viene desde la época de la colonia. Primero fue fundada por unos frailes dominicos, después fue comprada por unos extranjeros. No se sabe exactamente en qué momento fue hecha la ficha, pero si nos damos cuenta en este caso, la hacienda donde dice San Jerónimo, Jerónimo está escrito con G, y actualmente Jerónimo se escribe con J. ¿Ya? Cabe resaltar que en San Jerónimo Baja Verapaz fue en el lugar donde estuvo el primer ingenio a nivel centroamericano, y estuvo exactamente aquí en Guatemala y aquí en las Verapazes. Actualmente ahora es un municipio, ¿no? También se tienen algunas monedas de curso legal, en este caso un penny alemán, que fue contramarcado para validarlo, para poderlo utilizar en una finca privada, ¿eh? Que en este caso le pusieron el nombre de Sashok. También tenemos algunas fincas que utilizaron que eran utilizadas por algunas otras empresas. En este caso tenemos una ficha que está validada por un lado y dice Finca Tinajas por media tarea, y en el anverso dice Ferrocarriles Central de Guatemala media tarea. Y hay un porqué. Es porque cuando se estaba abriendo la brecha y se estaba poniendo la línea férrea del ferrocarril del norte, perdón, de Verapaz, ellos compraron una propiedad para poder ser dueños donde iba a pasar el ferrocarril.
Es una de las fichas muy bonitas, mayormente por que la utilizaron en dos lados y están grabadas, están acuñadas de esa manera, ¿no? Alberto Sosa. Alberto Sosa fue el representante de esta compañía de ferrocarriles centrales aquí en Alta Verapaz. También luego tenemos algunas otras fichas que ya también fueron más artesanales, en este caso las de Federico Schlegeln, que fue la de Esmeralda, que la finca Esmeralda que queda en Tucurú, Alta Verapaz, están grabadas sobre láminas o cospeles de aluminio, de una forma artesanal. Tenemos otra ficha, en este caso, que es la finca Bellavista, en Alta Verapaz, que está en Tucurú, ¿ya? Y como me había mencionado, se van a encontrar fichas de diferentes, hechas en diferentes materiales. Aquí ya para ir finalizando, hay una señora indígena aquí de nuestra región, y si miramos al fondo hay un rótulo donde dice que era el biconsulado alemán aquí en nuestra región. Y ahí una imagen representativa de algunas fichas que existen aquí en nuestra región. Excelente, gracias por tan magistral exposición sobre las fichas de finca. Entendemos ahora por qué es necesario abordar por regiones este tema de las fichas de finca, ¿verdad? Porque son bastantes y la información es bastante, incluso lo que platicamos, entiendo y platicábamos atrás de cámaras, que solamente pues pusimos algunas, ¿verdad? La intención de estos programas es incentivar, es despertar el interés de, de las personas por estos temas en los cuales nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces sería imposible nosotros venir y colocar acá todas las fichas de finca, entonces quisimos hablar específicamente de algunas. Yo quisiera hacer un par de preguntas, me llamó mucho la atención cuando hablo de los materiales. ¿En qué materiales podemos encontrar nosotros las fichas de finca? Bueno, ¿en qué materiales? Por lo menos voy a hablar de las que tengo acá presentes. Digamos, aquí en Alta Verapaz he encontrado fichas en bronce, en cobre, en cuproníquel, que era una aleación. He encontrado también, digamos, aquí en la región. Sé que en otras regiones han encontrado en cuero, han encontrado en madera, ¿ya? Y algunos dicen también que hay algunas otras piezas, por lo menos yo tengo una pieza que se utilizó en el Calvario de Cobán, que no es ficha de finca, pero es una ficha que está hecha en barro, ¿ya? Y en algunas otras regiones han aparecido fichas que son plásticas. Perfecto, sí, eso Y me también llamaba en la baquelita. atención. Me llama la atención porque Sí, sí. hemos escuchado que hay de plástico, hay de cuero, ¿verdad? Y es algo que caracteriza mucho a las fichas de finca. Las formas también me llamó mucho la atención, que no todas eran circulares. ¿Hay algún tipo de formas? Digamos, primero que las formas, en realidad aquí, como eran fichas particulares, las mandaban a hacer al gusto del dueño, ¿no? En este caso, yo podría mencionar que las que hay circulares, ¿no? Una moneda normal. Se puede decir también que hay algunas octogonales. En un ejemplo, de la finca Chamá, de la compañía Chamá, que era octogonal. También he encontrado también algunas cuadradas, algunas rectangulares que hemos encontrado y en algunas otras regiones sí hay de otras formas, ¿no? Han aparecido triangulares, han aparecido, eh, ¿qué le dijera yo? De diferentes formas, ¿no? Gracias. Y ya para ir culminando, en relación a las fuentes de información, si alguien que nos está viendo dice, bueno, yo le quiero seguir los pasos ahí a Selvin y quiero también hacerlo específico con mi colección, primero sería algunos libros que usted nos recomienda en relación a fichas de finca y si existen algunas personas, algunos Bueno, familiares de las personas que usted nos mencionó hoy, ya que me imagino que esas fuentes primarias serían de más utilidad. bueno.
digamos, ya actualmente ya está, hay un libro que se encuentra en línea, que es el de Hermes, del ingeniero Hermes. Es un catálogo que él sacó a nivel nacional de fichas de finca. Y hace poco también sacaron, don Carlos Pais sacó un catálogo a nivel nacional y se puede conseguir el libro todavía con ellos. Aparte, digamos, para poder encontrar algo sobre historia de aquí de Cobán, y exactamente de fincas y de las Verapaces, yo podría mencionar que está la historia del café en Guatemala, de Regina Wagner. Está también el libro de los alemanes en Guatemala, también de Regina Wagner. Eh, Almas Gemelas, del padre Terga. Actualmente todavía se hizo una segunda edición o reimpresión y se pueden conseguir esos libros. Y hay varios libros donde en realidad tal vez no es exactamente que hablen de fincas, sino que se van investigando partecitas, se van juntando los fragmentos para ir encontrando la historia de las familias y de las fincas. Definitivamente hay familias aquí en nuestra región, por lo menos todavía aquí en Alta Verapaz, todavía se encuentran algunas familias eh, para poder buscar algunas piezas. Todavía hay apellidos acá, como lo mencionaba, todavía se encuentran los apellidos Düsseldorf, de algunos Zapper, que también hay en la capital. Se encuentran Greg, se encuentran, pero todavía se encuentran algunas piezas y algunas familias que fueron descendientes de los fundadores de estas fincas. Gracias, Elvin. Ya para ir terminando nuestro primer programa, a mí me surge la duda, ¿cuántas son las fichas específicamente de las Verapaces? Tengo entendido que esta semana ahí en el punto de encuentro hemos visto que dice que son más de 5.000 fichas de finca en Guatemala, pero si hablamos específicamente de las Verapaces, estaríamos hablando de un número tentativo de... Yo me arriesgaría a decir que por lo menos estamos hablando de unas 250 fichas conocidas hasta el momento. Definitivamente no así, que están distribuidas en diferentes coleccionistas, Claro. pero estamos hablando más o menos de unas 250 fichas. Muchas gracias, Elvin. De varias, hay que mencionar esto, no todas las fincas tuvieron sus fichas, ni todos los propietarios mandaron a hacer fichas, ¿ya? Algunas fincas no tuvieron fichas y algunas fichas fueron validadas para utilizarlas en dos fincas, o en dos o tres, o en varias fincas, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Elvin. Pues a mí no me queda más que agradecerle el espacio y el tiempo que se tomó para poder estar con nosotros y dar inicio a este pequeño proyecto. Creo que, pues bueno, sin el creo lo hemos hecho muy, muy bien y esperamos que todas aquellas personas a las que les interesa el tema de las fichas de finca, de la numismática, pues tengan un espacio para recolectar información, ¿verdad? Y si alguien pretende hacer otra investigación, pues tenga como base estos estudios. Ese es el único fin. Yo le quiero agradecer el espacio, todo el tiempo, desde hace unos días que hemos estado tratando de grabar y por una u otra cosa no habíamos podido y el día de hoy pues lo logramos hacer. Entonces yo quiero agradecerle el espacio y pues le dejo el tiempo para que podamos despedirnos de todos los que nos ven. Muchas gracias, fue un gusto poder compartir con usted, Josué, y con todos los que nos van a poder observar acá. Y yo los motivo a que se metan a este rollo, a ese entretenimiento sano. Es algo bonito, agradable, que no es únicamente de juntar las piezas, sino que también de investigar y conocer parte de nuestra historia. Así que muy agradecido y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Entonces es así como llegamos al final del primer programa de entrevistas. Acá en Punto de Encuentro vamos a tener a diferentes invitados y vamos a tratar de tocar todos los temas de la numismática nacional. Entonces, que Dios les bendiga. Los invitamos a seguir posteando sus fichas de finca y esperar la siguiente aparición, el siguiente programa. Mi nombre es Josué Alvarado y estoy a la orden para servirles y ánimo en sus colecciones. Chau.